los conspiradores de adentro. ¿Quiénes eran y básicamente cuánto los recordás? No, es un dato histórico. Todo el mundo se da cuenta que ante las dificultades económicas y después del resultado de la elección de octubre que ganó el justicialismo, un sector del justicialismo quiso tomar el poder, empujar la caída del gobierno, otros porque querían dejar la provincia de Buenos Aires, que tenía una terrible crisis financiera, era un agujero negro insondable, otros porque veían acortarse los tiempos, eso que hoy definen como la vocación de poder del justicialismo. Veía un dirigente justicialista que decía: el justicialismo es una fuerza cuya doctrina es el ejercicio del poder. Bueno, entonces con eso a veces acortan los tiempos electorales para tomarlo directamente, y así pasó. Entonces eso significa una conspiración que no hace falta repetir quiénes fueron, esto es sabido, rechazaron el llamado a la unidad, y de ahí la experiencia, porque lo que vino después fue el default y la devaluación hecha de una manera explosiva y el conflicto social agudizado. Entonces, la lección de la experiencia es que ante las crisis hay que mostrar capacidad de unirse, de sumar fuerzas, como hizo Tabaré ante Valle en una situación de crisis parecida. Tabaré tomó la televisión y dijo: el Paraguay está en riesgo, el presidente ha ido a hacer gestiones. Anuncio que voy a guardar silencio de televisión de aquí en adelante por 2 meses hasta que los problemas se resuelvan. Lo que hizo Lula con Fernando Enrique Cardoso, que también tenía una situación de grave endeudamiento. Entonces, cuando hay grandeza, los problemas se superan. Cuando hay egoísmo, los problemas se agravan. Esto reivindica el significado del patriotismo. Ahora, también, ¿no?, cuando escuchaba lo difícil que fueron tomar las decisiones como la de Corralito, me nació una pregunta que es la última sobre esa etapa, sí. Y es volver a Cavallo. Yo entiendo que buena parte de la sociedad en su momento lo pedía, pero digo, hoy, a la distancia, ¿no?, una lectura histórica de aquello, ¿no parece como, quizás como un error? Digo, la gente los había votado a ustedes como alternativa a lo que había sido el menemismo, ¿no? Buscar salida dentro de las mismas ideas que quizás habían generado la crisis. ¿No? Te voy a decir una cosa, Gerardo. El primero que me sugiere que lo nombre a Cavallo en abril del 2000 fue Rucauf en una visita que me hizo Olivos. El segundo, creo que fue en septiembre del 2000, fue Chacho Álvarez. Yo le dije que era imposible. Y después me lo pedían todos, lo pedía la prensa, lo pedían hasta los máximos dirigentes del partido frente a la situación creada en el ministerio de López Murphy. Es decir, se esperaba que quien había creado la convertibilidad ayudara a salir de esto. Pero fíjate una cosa, Cavallo no vino a hacer una política neoliberal. Cavallo hizo una política casi dirigista, estatista. Hizo un programa de reducción de impuestos, de acuerdo a lo que nosotros habíamos anunciado en su momento. Reducción de impuestos que fue uno de los reproches que hizo el Fondo Monetario, diciendo que al bajar impuestos agravábamos el déficit, cosa que no era así. Pero pusimos en marcha el plan de competitividad para favorecer el impulso a las empresas. De modo que toda una serie de medidas proactivas para el desarrollo de la economía. Ahora, ¿qué pasó? Nos enfrentamos con una situación descomunalmente grave. Cavallo, que si se quedaba esperando su figura crecía, decide asumir el desafío. Tal vez creyó que era más fácil, pero lo hizo, tuvo el coraje de asumir en esa situación. Y después las cosas no salieron porque la administración del fondo la teníamos en contra, los indicadores estaban en contra y se generaron problemas muy graves, porque si de Wall Street y el Fondo Monetario te dicen que Argentina no podrá pagar su deuda, los capitales se van. Si Lirita Carrió anuncia a principios del 2001 que hay lavado de dinero por 10.000 millones, entonces la gente desconfía de un país que tiene semejante lavado de dinero. Todas esas cosas van influyendo y se precipita la crisis. Desde luego el descontento crece y, claro, siempre se responsabiliza al gobierno. En el fondo el gobierno es el de quien se espera que pueda solucionar los problemas. Si no lo soluciona, es culpable. Pero yo puedo explicar
el enorme esfuerzo que se hizo hasta último momento, incluso en la presentación de programas sociales hostilizados por la CGT, porque aplicábamos algunos recursos destinados a otras cosas para el plan que asistiera a los jefes y jefas de hogar. Era urgente la atención social. Vuelvo al plano personal. Antes de irme quiero saber, porque uno no tiene la posibilidad de entrevistar muchas veces a expresidentes de la democracia, son pocos, lamentablemente. Y quería saber, volviendo al comienzo de la nota, ¿no? ¿Cuántos son amigos del poder y cuántos son amigos del hombre? Digo, cuando uno se va, como te tocó esta voz del poder, ¿no? Y vas a tu casa otra vez y me imagino que te encontrás con tu mujer y también intuyo que tu familia, por lo que he leído, ¿no? Tus hijos te han bancado mucho. Empezás a ver que el teléfono suena menos. ¿Cuántos son y quiénes son los amigos del poder, los que parecen amigos tuyos, pero en rigor son amigos de la torta? ¿Y quiénes son los amigos que te quedan? Hay que ver. En realidad en un gobierno también uno convoca a muchos, no necesariamente son íntimos amigos. También les pide a ellos un esfuerzo, participan, si les va bien, gozan del aplauso y si no pueden sentir la crítica igual. De modo que yo no diría que todo el que entra a la función lo hace por recibir beneficios. No, pero en lo personal, digo, el día después, ¿qué descubrís? No, es cierto que muchos de los que estaban en el gobierno después no los ves. Máxime cuando hay vientos de fronda. Vientos como los que padecí yo con ataques sistemáticos de la prensa, persecuciones judiciales, etc. Es difícil, hay que tener cierto heroísmo para mostrarse junto al expresidente que es atacado de esa manera. El efecto de eso no es solo... Y se borraron muchos. No es solo la simplificación de la prensa para seguir con esquemas sencillos escribiendo, sino el daño personal que hace. Yo lo comprendo. Yo digo, bueno, que caiga el peso mayor sobre mí y no sobre los otros que colaboraron. Algunos se alejan y lo que siento más que los que están más cerca son aquellos a quienes menos favorece. Quizá aquellos de quienes no me acordé, que estuvieron toda la vida y esos están cerca, comprenden, saben. Es decir, lo importante no es la dimensión política, sino la dimensión humana. Los que saben cuáles son los valores que cultivé, los motivos que pude tener para no convocarlos y la rectitud de conducta. O sea, gente a la que favoreciste menos estuvo más presente en las malas que otros que se beneficiaron durante tu gobierno. ¿Es así? Sí. Creo que hay que ver si se beneficiaron o no se beneficiaron, pero un gobierno honrado no tiene beneficio material. Bueno, pero sí, la participación política, algunos han recibido después muchas cosas. Yo digo, en el resumen, salvo la situación de Cavallo, que debió sufrir mucho, una persecución parecida a la mía, pero en realidad todos los otros pasaron a ocupar grandes posiciones, ser designados en las academias, ser exaltados en otras funciones internacionales importantes, de modo que nadie puede decir que tenía un gobierno ineficaz o de bajo nivel. Todos han sido primeras figuras, primas donas. Hablabas de persecución judicial, fuiste sobreseído por la cuestión del 20 de diciembre y aún procesado por la ley Banelco. Se llamó la ley de reforma laboral. Más allá de las pruebas que presenté, ¿pagaron para sacar la ley? Absolutamente no, eso es un disparate. ¿Pudieron pagar sin que pasara por vos? Eso es un disparate, eso no existió. Eso fue un invento originado por Moyano, que acusaba de corrupción a los justicialistas si votaban la ley. Esa fue su máxima presión. Eso lo tomó Cafiero y al reproducirlo cierta prensa que se dice seria, la gente lo creyó y sobre todo creyó un anónimo. Entonces la difusión de un anónimo fue la causa. Le voy a contar, me acuerdo de Carlos Quirós, un periodista de Clarín. Él me contó que él recibió el anónimo y luego de consultar a la redacción del diario lo tiró al tacho de los papeles. Y vino alguien a buscarlo de la presidencia del Senado, que fue en aquella reunión donde Chacho Álvarez lo leyó. Y preguntaron por el anónimo y le dijo, ahí está, en el cesto de los papeles. Y ahí lo sacaron, es decir, es una historia que salió de la basura, para que veas el verdadero origen de esto. Pero una sola cosa para que la gente entienda.
La ley fue aprobada por 2/3 de votos. Descontados los 5 senadores que el juez dice que participaron de la maniobra, sobran todavía 10 votos. Sobran 10 votos para los 2/3 de la mayoría de la ley. ¿Qué sentido tiene entonces pagarle 5 senadores cuyo voto no cuenta? De modo que es tan artificial la historia, fue tan absurda, que lo que dijo Cafiero en su momento, el juez mismo, en su resolución, cuando sobresee a Bauzá y a Palito Ortega, dice, nada de lo que dijo Cafiero se ha corroborado. Es decir, la historia inicial no existe. Luego sigue otra historia que ya se verá en el juicio, cómo este gobierno lo reflota, tratando de usar una bandera, de usarlo políticamente. Pero eso no existió, y yo reitero aquí, ante toda la audiencia, que es absolutamente falso. Muchas gracias por venir. Gracias, Gerardo.